Muy bien, mientras tanto vamos a buscar el pasaje de lectura del día de hoy, que está en primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 1 al 5. Primera de Pedro, capítulo 5, del 1 al 5. Daremos unos segundos para que lo busquen, lo encuentren y juntos leamos el pasaje en su Biblia, aunque también está el respaldo ahí en la pantalla. Muy bien, damos lectura en el nombre del Señor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. En primer lugar, decirles que el texto de predicación de hoy día es principalmente de los versículos 1 al 4. Ustedes ven que leímos el 5 para tener algo más de contexto. Entonces va a ser del 1 al 4. Y el sermón de hoy se llama Dios pastorea a su iglesia. Esa expresión de pastoreo es una expresión de mucho cuidado, amor tierno, que da guía y que acompaña a su pueblo. De hecho, ustedes pueden ver en pasajes de Jeremías, Zacarías, Antiguo Testamento, de cómo Dios veía a su pueblo y los profetas dicen que Él pastoreaba a su pueblo. Pastorear implica que hay un rebaño. Pastorear implica que el rebaño son ovejas. Y oveja implica que son seres débiles, seres que necesitan cuidado y ser guiados por un buen pastor. Y vemos que Dios guía a su pueblo a través de la historia. Antiguo Testamento, Dios establece la forma en que Él guía a su pueblo. ¿Se recuerdan cuando el pueblo de Israel iba por el desierto? ¿Se recuerdan? Dios estaba pastoreando a su pueblo y veía a ese gran pueblo como su rebaño. Con el paso del tiempo, pasó lo mismo. En cada época, en cada circunstancia, en cada lugar, Dios tiene un pueblo del Señor, al cual el Señor le llama la iglesia. Domingo pasado vimos que el Señor tiene pueblo en diferentes partes del mundo y rogábamos por la iglesia en otras partes. Iglesia que en este momento es iglesia perseguida. Orábamos por Corea del Norte. Vemos que ahí hay iglesia del Señor. Orábamos por Yemen, por Siria. Ahí hay iglesia del Señor. Y recordábamos la importancia de tener una mirada glocal. Glocal. Eso es un neologismo, ¿ya? Que implica que hay que tener una mirada global y también una mirada local. Y que la vida de discípulo implica tener una mirada que también mira a otras naciones. Entonces, cuando vemos que el Señor guía a su iglesia, estamos hablando de todos los santos, de todos los que han confiado en el Señor en diferentes partes del mundo. Esa es su iglesia, que el Señor la guía, Él la pastorea, Él la hace perseverar, Él la hace triunfante. Él es el Señor, Él es el pastor, el príncipe de los pastores que pastorea a su iglesia. Y también Él pastorea a su iglesia por medio de personas específicas en las iglesias locales.
Aquí Pedro está hablando acerca de esto. Le escribe una carta a la iglesia y a las iglesias que están sufriendo. Y ahora se dirige a los que están liderando aquellas iglesias. Y los menciona a ellos como ancianos. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Cuando dice la palabra anciano, es bueno explicarlo, se refiere a un concepto que en griego, en el original de la carta, es presbíteros. De hecho, presbíteros es equivalente entonces a anciano. ¿Pero qué significa entonces la palabra anciano? ¿Solamente alguien que peina canas? ¿Solo alguien que tiene ya el derecho de no hacer una fila en un servicio público? Anciano solamente el que tiene edad. De hecho, en el Antiguo Testamento, las comunidades del pueblo de Israel eran guiadas y gobernadas por ancianos. En ese tiempo, obviamente, estaba el tema de que la edad era muy importante, porque la edad tenía una relación directa, en muchos casos, con la experiencia, con la sabiduría. Pero también sabemos que no siempre es así. Pueden pasar los años, pueden pasar la vida, pueden peinarse más canas o menos canas, depende del caso, ¿cierto? Y no siempre es señal de madurez, lamentablemente. No siempre es señal de una buena experiencia o de sabiduría. Por tanto, cuando la Biblia habla de anciano, habla de un carácter probado, una persona comisionada por el Señor y por la iglesia para pastorear la iglesia, que tenía que tener ciertas características relevantes, tanto de dones, pero también de carácter. Por tanto, cuando la iglesia habla de ancianos, está hablando de presbíteros, está hablando de un oficio pastoral, de gobierno y de liderazgo de la iglesia, en que no solamente está en juego el tema de la edad, sino el tema de la madurez. Por tanto, aquí está diciendo ruego a los ancianos, le está diciendo ruego a los que han sido constituidos formal y oficialmente en su rol de liderazgo de la iglesia. Le dice que hagan una tarea especial. Entonces uno se pregunta, ¿quiénes lideran o quiénes debieran liderar la iglesia? Ustedes van a responder, conforme al texto, los ancianos, los presbíteros. En nuestro sistema presbiteriano tenemos dos tipos de presbíteros. Presbíteros gobernantes y presbíteros docentes. Presbíteros gobernantes son los que han sido llamados por la iglesia, han sido identificados, han sido entrenados también, han sido llamados por la iglesia y comisionados formalmente para ejercer un oficio pastoral que implica enseñanza y gobierno de la congregación. Y también está otro tipo de presbítero docente. Usted dice, esa nomenclatura no me la sabía. ¿Cómo es eso? Es lo que clásicamente se llama el pastor de la iglesia. Alguien que se dedica preferentemente y de manera mucho más específica a la enseñanza de la palabra. De hecho, en varias partes de la Escritura se explica el rol pastoral. Se explica el rol de cómo se deben elegir presbíteros, ya sea incluso ancianos, o sea, gobernantes como docentes. Y ustedes pueden ver, hoy se recuerda, hay un pasaje en que Pablo decía que los obispos debían tener ciertos atributos. Y uno dice entonces, oye, entonces, ¿obispo? Entonces, ¿cómo es eso? Presbítero, anciano, obispo, pastores. Y uno dice, me enredé. Pero hay un hermoso pasaje que está en Hechos 20, en que ustedes pueden ver cómo esos términos de presbíteros o ancianos, cómo el término de obispo y pastor confluyen. Y vemos cómo el Señor gobierna la iglesia por medio de ancianos.
Voy a buscar el pasaje acá. Vemos que el Señor guía a la iglesia llamando a los ancianos. Y vemos que Pablo, Hechos 20, 17, dice, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Primero, ¿a quiénes hizo llamar? A los ancianos. ¿Y cuál es el rol de los ancianos? Gobernar la iglesia, ¿cierto? Ancianos / presbíteros, ¿cierto? Y después saltamos, usted puede leer el pasaje completo, versículo 28. Vimos versículo 17 y vamos al versículo 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Dice, mirad. Y ese mirad es de mirar como una atalaya. Mirad en que está supervisando, vigilando, no controlando, vigilando las ovejas, vigilando la doctrina, cuidando lo que se enseña, cuidando también de los falsos maestros, de los falsos apóstoles, de la falsa enseñanza. Dice, los ancianos están puestos para mirar y están puestos como obispos. Esa palabra obispo, la palabra episcopo, de la cual se deriva el sistema episcopal, ¿ya? Pero aquí tiene una relación directa de la función. Un episcopo, un obispo es alguien que supervisa, alguien que vigila, alguien que mira, que observa, que está mirando cuidadosamente por el rebaño. Por tanto, un anciano, un presbítero, tiene el rol de obispear, supervisar, ¿cierto? Eso es un chilenismo, ¿no? Entonces, dice, los ha puesto el Espíritu Santo por obispo para apacentar. Esta es la palabra poimen, que es la palabra pastor. Entonces, un anciano episcopea poimeando. ¿Me siguen? Por tanto, apacentar, supervisar y guiar como anciano es el rol de quienes deben liderar la iglesia. Pero aquí es hermoso, porque dice, para apacentar la iglesia del Señor. ¿De quién es la iglesia? Del Señor. No es de los ancianos, no es del pastor. Esta no es mi iglesia. ¿Me siguen? ¿Se entiende? Cuando alguien dice, ¿a qué iglesia vas? Y la gente dice, la iglesia del pastor Nico. O la iglesia del pastor tanto, Juanito, Pepito. Uno lo entiende como una forma de decir, pero sabemos que no es nuestra iglesia. No es mi iglesia. Es la iglesia del Señor. ¿Por qué? Porque Él, ¿quién? El Señor ganó su iglesia por su propia sangre. Cada uno de ustedes han sido comprados por el Señor y le pertenecen a Él. Solamente a Él. Pero el Señor nos pone dentro de un redil para siendo pertenencia al Señor, podamos habitar juntos, crecer juntos, amonestarnos juntos, unos a otros, para servir a nuestro Señor. Volvemos entonces, ruego a los ancianos, a los que están pastoreando la iglesia. Y dice algo muy importante, dice, ruego a los ancianos. Esta carta es a la iglesia. Dice, ruego a los ancianos que están, voy a decir algo para que ustedes me corrijan, que están sobre vosotros. ¿Qué dice el texto? Entre vosotros. Eso hace mucha diferencia. Los ancianos no están sobre el rebaño. Debe estar entre el rebaño, con los hermanos, compartiendo unos a otros, compartiendo la vida cotidiana. Esa es la forma de enseñar.
El pastor no está en el escritorio, el pastor no está en un lugar de privilegio humano, no está en una autoridad humana a la manera del resto de los pueblos y costumbres humanas. Los ancianos deben estar entre vosotros, la iglesia. De hecho, ¿quién lo dice? Lo dice el apóstol. El apóstol Pedro, que en esta oportunidad se identifica no como apóstol, se dice, yo anciano, también con ellos. O sea, yo un líder servicial junto con ellos. No dice también por sobre ellos. Él está guiando a la iglesia. Él está pastoreando la iglesia. Hay más experiencia, hay autoridad del Señor, obviamente. Pero la autoridad del Señor está solamente basada en la palabra. Ninguna persona, ningún anciano, ningún presbítero, ningún pastor tiene autoridad por sobre el Señor ni por sobre la palabra del Señor. La autoridad está sujeta a la palabra y sujeta al Espíritu Santo. Le dice, yo con ustedes. Y le dice otra forma de describir el oficio apostólico. Testigo de los padecimientos de Cristo. ¿Cuál es el requisito para ser llamado apóstol? Uno de ellos es haber sido testigo de los padecimientos de Cristo. Paréntesis. Por tanto, todos los que hoy se llaman apóstoles están usurpando un rol exclusivo para esa época de la iglesia, en que el Señor mismo estableció apóstoles. Es más, Pablo mismo dijo, yo no soy digno de ser llamado apóstol, soy como un abortivo. Y podríamos decir que Pablo fue el último de los apóstoles. Todos los demás están usurpando un rol que el Señor no les ha encomendado. Cierro paréntesis. Por tanto, les pregunto en el versículo 1, ¿quién o quiénes pastorean la iglesia? Los ancianos, ¿cierto? Bajo la autoridad del Señor, sabiendo que son testigos de los padecimientos de Cristo y también que serán participantes de la gloria que será revelada. Del versículo 2 y 3 vamos a ver el cómo. En el 1 vimos quién o quiénes, ¿cierto? Y además dice ancianos, habla en plural. La importancia de un gobierno eclesiástico plural, a la cual nosotros debemos aspirar también. Y ahora viene el cómo. ¿Cómo hacerlo? Dice, apacentad la grey de Dios. Pedro lo escribe, lo enseña, pero lo escribe no solamente porque lo escuchó, porque alguien le dijo, mira, aquí está el manual, Pedro, sino porque también lo vivió. También lo vivió. ¿Se recuerdan que Pedro fue el que había negado a Jesús? Que Pedro, incluso Jesús, lo fue a buscar. Y cuando hubo ese encuentro en Juan 21, luego de haber comido, vino una conversación directa y profunda del buen pastor junto con delante de Pedro. ¿Se recuerdan esa escena? En que Pedro es amonestado, exhortado, pero también consolado por el Señor y renovado en la fe del Evangelio y renovado también en su misión por el Señor. Ustedes pueden encontrar ese pasaje en Juan 21. Me gustaría que estos pasajes que estamos mencionando hoy los puedan buscar, los puedan leer. Olvidé mencionar dos pasajes respecto del oficio pastoral, de obispo o de anciano. 1 Timoteo 3 y Tito 1. Ahí están los requisitos para buscar, para nominar, para examinar
y para comisionar oficialmente a los líderes de la iglesia. Vemos entonces en Juan 21, versículo 15, que hubo un encuentro especial del cual seguramente Pedro está muy claro cuando habla respecto en la carta de Primera de Pedro. Dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón, Pedro, versículo 15, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió Pedro, sí, Señor, tú sabes que te amo. Respuesta un tanto distinta a la última respuesta que le había dado Pedro al Señor, cuando el Señor le dice, tú me vas a negar. Dice, no, Señor, jamás de los jamases, esto no va a acontecer. Si es necesario dar la vida por ti, la vamos a dar. ¿Y qué pasó? Niega a Jesús 3 veces. Le hace la pregunta y Jesús le responde, dice, Él le dijo, entonces, apacienta mis corderos, mis tiernos corderos. Sentido obviamente figurado, refiriéndose a su iglesia. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo entonces, pastorea mis ovejas. Tercera pregunta, misma pregunta, ¿me amas? Y Pedro se entristeció que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo, porque tú me amaste primero. Jesús le dijo entonces, apacienta mis ovejas. Y lo que le dice Pedro a los ancianos de la iglesia, le dice exactamente lo mismo. Apacienten la grey de Dios. Apacentar implica alimentar. Alimentar con la palabra del Señor. La palabra que es saludable. La palabra sana. La doctrina divina. No humanismo. No una mezcla entre la cultura y cristianismo. No por querer acomodarse al resto. No humanismo con apariencia de piedad. Dice, apacienten la grey de Dios. Pastoreen con la palabra, en el poder del Espíritu Santo, para su gloria y para el gozo de su pueblo en medio de las naciones. Para Dios, por Dios, porque es de Dios. Y nuevamente dice, apacienten, alimenten con la palabra. La grey de Dios que está bajo ustedes, entre vosotros. Entonces dice, ¿cómo se cuida la iglesia? ¿Cómo se pastorea la iglesia? Con la palabra y con un corazón de cuidado, cuidando de ella. Eso implica ternura, cuidando de los corderos, implica paciencia, implica servicio, implica trabajo, implica dedicación, implica perseverancia, cuidando continuamente de ella. ¿Cómo se sintió Pedro delante del Señor? Como alguien pastoreado por el buen pastor. Ya había recibido la enseñanza incluso de que el Señor pastorea a su pueblo, el Antiguo Testamento. Pero también en Juan 10, Jesús habla acerca del buen pastor, de sí mismo. También puedo recordar Salmo 23. Y vemos que Pedro también tiene muy presente en su memoria lo que el mismo Señor le dijo: apacienta y cuida. Así como Pedro fue cuidado por el Señor, Pedro cuidaba a la iglesia
Y Pedro animaba y exhortaba a los pastores de la iglesia a que lo sigan haciendo exactamente igual, cuidando de ella. Pero hay formas y formas. Y las formas no son indiferentes, no son neutras. La forma de cuidar es no por fuerza. ¿Me va siguiendo el texto, cierto? No por fuerza, sino voluntariamente. Eso implica no por ejercer un poder, un control sobre las personas. No por manipulación, no por controlar sus vidas, sino hacerlo voluntariamente. Y Pedro lo vivió. Pedro lo vivió. Pedro fue pastoreado por el buen pastor. ¿Sabes lo que hizo Jesús cuando se apareció a los discípulos? Que todos lo habían abandonado. Les ofreció comida. Les preparó una comida. ¿Se dan cuenta cómo eso fue para los discípulos? Habiendo negado a Jesús, no habiendo creído las palabras del Maestro, no habiendo esperado su resurrección, siendo incrédulos e infieles, Jesús se acerca a ellos una vez más, les ofrece comida. Y específicamente a Pedro, los restaura diciendo: si me amas, pastorea mis corderos, apacienta mis corderos, apacienta mi grey, cuidando por ella. Pero no por fuerza. Como no nos pertenecen las personas, la única forma de liderar y de guiar la iglesia es con palabra y oración. Es la única forma. Con palabra y oración. En el poder del Espíritu Santo. Es decir, la forma no es por fuerza, y la forma y el motivo no es por ganancia deshonesta. No es por ambición de poder, no por ambición de dinero, no por ambición de los aplausos, sino dice con ánimo pronto. Implica con disposición al servicio. No puede ser de otra forma. Imposible. Y continúa. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Y ahí lo explicita. No es por sobre lo que ustedes cuidan. Y Pedro sabía esto y también se recordó probablemente las preguntas que hacían los discípulos delante de Jesús. Decía: oye, Jesús, ¿quién va a ser el mayor entre nosotros? ¿Se recuerdan eso? Peleaban por el camino. De hecho, unos hermanos dijeron: Señor, ¿cuál de los dos va a ser el mayor? Otra escena. Jesús le dice, pone un niño enfrente. Le dice: el que no me recibe a mí mis palabras como a este niño, no es digno del Evangelio, no es digno de servicio. Y en otra parte le dice: entre ustedes no va a ser así. El que quiere ser el mayor debe ser el menor. Y el menor debe mostrarse servicialmente con otros. Aquí le dice exactamente lo mismo. La forma de pastorear es con la palabra, es con la oración, en el poder del Espíritu Santo, no por deseos propios, no por ganancia deshonesta, disposición de servicio, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino modelando con el ejemplo de la grey. Y la única forma de modelar con el ejemplo no es estando en el escritorio, no estando en la cima, no estando apartado de la comunión con la iglesia, estando con la iglesia, entre vosotros, que se vea, que sea visible, que sea mirable, que sea seguible, pero no para que sigan a la persona en particular.
para que sigan al único digno de honra y gloria, que es el príncipe de los pastores. ¿Quiénes lideran? Ancianos, pastores. ¿Cómo lideran? De esta forma. ¿Y por qué y para qué? ¿Por qué? Porque un día vendrá el príncipe de los pastores, quien comisionó el cuidado de la iglesia. Un día Cristo volverá, les dice. Él viene y viene pronto. Continúen sirviendo de esta forma, porque vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. ¿Por qué lo hacemos? Porque Cristo murió por la iglesia. ¿Por qué lo hacemos? Porque Cristo pagó un precio y precio de sangre. ¿Por qué lo hacemos? Porque Cristo viene pronto. ¿Por qué lo hacemos? Porque Él es el único digno de honra y de gloria. El único. Voy a cerrar con un pasaje, que es el versículo 5, que va a quedar para el próximo sermón. Dice: igualmente, jóvenes, a los que están aprendiendo, estén sujetos a los ancianos. Y uno dice: ¿es importante someterse a los otros? Sí, es importante a las autoridades, pero autoridades serviciales. Y finalmente dice: y todos, incluyendo a los ancianos, sumisos unos a otros. No hay forma de liderar sin sumisión. No hay forma de hacer sumisión sin sumisión. Unos a otros, revestidos de humildad. Tanto el que lidera como el que está siendo liderado, juntos como iglesia, deben vivir en humildad y dependencia del Señor. Y le hago una pequeña observación. La tarea de pastorear es única y exclusivamente lo que tiene el oficio pastoral. No. También de cada uno de los discípulos de ustedes, que deben copastorear. Deben recordarle al hermano: oye, recuerda la palabra. Mira, anímate con la palabra. Vivamos juntos en humildad delante del Señor. Seamos guiados por el Señor, por el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y nos devuelve a nosotros, que somos los que necesitamos humildemente, jóvenes y ancianos. Toda la iglesia necesita humildad delante del Señor. Ser las ovejas pastoreables por el Señor, por su palabra. ¿Saben por qué? Porque hay uno que fue el buen pastor, que dio su vida por las ovejas, y Él cuida de nosotros, conforme a su palabra. Te pregunto, para terminar, cuando escuchas la palabra y sabes que el Señor te está hablando y llamando, ¿cómo respondes delante del Señor? Cuando ves a un hermano que está en dificultad, ¿cómo te acercas? ¿Cómo cuidas y ayudas a copastorear? Y por último, ¿cuál es tu disposición cuando ves que debes acercarte a otro? ¿Los haces por fuerza? ¿Por interés propio? ¿O lo haces porque amas al Señor y su iglesia? El Señor nos anima a cada uno de nosotros a ser ejemplo de la grey, porque cuando aparezca el príncipe de los pastores, el excelentísimo pastor, el verdadero pastor de pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Os invito a orar. Señor, te damos gracias, porque es un privilegio
que tú seas nuestro pastor. Es un privilegio ser parte de tu redil. Y te pedimos que ante tu pastoreo, de tu Espíritu Santo, con tu palabra, podamos vivir vidas por ti y para ti, glorificándote y disfrutando de ti y mostrando tu gozo en medio de esta ciudad, de las ciudades aledañas y a través del mundo entero. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.